Vamos a hablar sobre reforma, avivamiento y evangelismo. Reforma, avivamiento y evangelismo. Los libros que les voy a recomendar hoy, si los quieren leer, es Falso Testimonio por Rodney Stark. Creo que ese está en la lista de libros que puse en... No, Creo que sí está en la lista de libros. yo tengo la foto. No, en la lista que publicó. perdón. La iglesia, el grupo de la iglesia. Sí lo vi, pero no lo vi. Este, no sé cómo se llama en español, pero en inglés, bueno, voy a ponerlo, voy a traducirlo yo. Van a tener que, si lo quieren, van a tener que buscarle. Se me olvidó buscar este. Cómo edificó la Iglesia Católica Avivamiento. a la civilización occidental. Esa es por Tomás Wood. Y luego hay uno que se llama Católicos Romanos y Evangélicos. Y esa es por Norman Geisler. Pues esos son unos libros que pueden leer si tienen interés en más del tema que vamos a hablar hoy. Y aparte de eso, voy a recomendar algunos otros en un momento, pero es los que vamos a hablar de rato. Yo pienso todos ustedes deben leerlas. Estas, si quieren, pueden. Este es muy bueno. Yo no sé si se acuerdan, pero Rodney Stark es el que mencioné anteriormente. Él escribió el que se llamaba Iron Man. ¿Mande? Iron Man. No. Él escribió uno que se llama en español, en inglés es The Rise of Christianity, el aumento o El crecimiento. el crecimiento del cristianismo. Él escribió ese. Él cuando comenzó a escribir, ese fue su primer libro, El crecimiento del cristianismo. Y cuando él escribió ese libro, él era ateo. Y era sociólogo. Entonces él quiso tomar y ver por qué creció el cristianismo históricamente desde que empezó en Israel con 30, 40, 50 personas, o lo que eran, digamos 100 o lo que sean, y cómo es que llegó después en nada más como 300 años a ser más de la mitad de la población del Imperio Romano era ya cristiana. Esa es una de las preguntas sociólogas más grandes que ha habido. O sea, ¿cómo pasó eso? El cristianismo no era nada y dentro de 300 años era ya la mitad de la población de todo el Imperio Romano, era cristiana. Pues fue un crecimiento increíble. Entonces, él nada más como un ateo quiso examinar esa pregunta y tratar de ver si había manera de resolver eso sin acudir a milagros. Ese es de lo que se trata el libro. Entonces él trata de ver qué son los mecanismos o las razones humanas que puedan explicar ese crecimiento tan grande. Y es de lo que se trata el libro. Lo interesante de este autor es que a paso del tiempo, él fue haciéndose más y más cristiano. Y cuando ya él escribió este libro, él ya era evangélico. Él ya se había convertido, fue de ateo, agnóstico, teísta. Un teísta o deísta es uno que cree que Dios existe, pero es imposible saber quién es. Él fue de deísta y luego cristiano, entre comillas, y luego se convirtió en evangélico. Y estaba ya asistiendo a una iglesia evangélica.
cuando escribió este libro. Entonces, eso es más o menos la historia de Rodney Stark. Es muy interesante y a mí me gusta mucho cómo él escribe. Entonces, todos los libros de él son muy buenos. ¿Como qué año lo escribió eso? Él apenas murió. Entonces, este es uno de los más recientes que él escribió. Sí. Yo diría quizá, tendría que checar, pero yo diría quizá los 90s escribió este. Se me hace, pero sí, es muy reciente. No, él apenas murió. Era un profesor se me olvida en qué escuela, si fue Yale o no me acuerdo en qué universidad fue profesor y sociólogo, y tiene estos libros que él escribió que fueron muy, muy impactantes. Entonces, ese es muy buen libro. Y habla de algo de lo que vamos a hablar esta noche. Entonces, la primera cosa que yo creo que ustedes necesitan pensar es cómo distinguir entre qué es reforma, qué es avivamiento y qué es evangelismo. Porque yo creo que tenemos una tendencia a mezclar esas cosas y manejarlos como si fueran sinónimos. Y por lo tanto yo pienso que no sabemos siempre lo que realmente estamos haciendo de un momento a otro. Y el problema con mezclarlos y no saber qué estamos haciendo es que no podemos entonces actuar deliberadamente y no podemos actuar sabiamente. Entonces terminamos perdiendo mucho esfuerzo, echándolo a perder o gastándolo y no avanzando. ¿Sí? Entonces uno necesita saber, yo creo que necesitamos saber qué es lo que estamos tratando de hacer. Cuando van al hospital a predicar, ¿qué mensaje están predicando exactamente? ¿Y por qué? Eso lo deberíamos estar pensando. ¿Qué estamos predicando en la calle? ¿Con quién estamos hablando? Ahora, unos dirán, los hiperespirituales dirían, entonces no importa, tú nada más predica y deja que el Espíritu Santo haga la obra. Ok, excelente. Entonces, ¿por qué hablar en español? Si no importa y el Espíritu Santo lo va a hacer. ¿Por qué decir palabras? ¿Por qué no nada más ponerse así? Y que el Espíritu Santo haga la obra. O sea, obviamente pensamos que es necesario usar nuestro intelecto, nuestra capacidad, usar voz, alzar la voz para que nos pueda... ¿Por qué no susurrar? Si son de Cristo van a creer, no necesitan ni oír. Obviamente eso no pensamos así. Sabemos que hay una necesidad de usar las capacidades que Dios nos ha dado. ¿Sí? Entonces lo único que yo estoy diciendo es que necesitamos tomar esa idea que ya la tenemos y llevarlo un poco más profundo. ¿Sí? Entonces, primera cosa es hay que distinguir entre lo que es reforma, avivamiento y evangelismo. Reforma es una protesta contra los sistemas religiosos que existen. Entonces, es como un Lutero protestando en contra de los abusos que él veía dentro de la Iglesia Católica. Él era católico, era un sacerdote católico, y él vio que había muchos abusos, especialmente con las indulgencias en su día. Y él protestó en contra de eso. Los 95 tesis eran puntos de argumento que él quería dialogar con los líderes de la Iglesia Católica, que él era uno de ellos. Él quería entrar en diálogo sobre la idea de la venta de indulgencias. Y los 95 tesis se trataban de eso. Eran sus puntos de él diciendo, vamos a hablar y aquí hay un plan de plática que podemos tener. Eso es protesta, eso es reforma. Él quiere reformar la Iglesia Católica. Entonces se trata de sistemas. ¿Okay? Hay mucha de nuestra predicación que es reforma, que es protestante. Sí, yo sé que nos gusta decir, no somos protestantes, pero es difícil negar que somos protestantes cuando estamos protestando contra el sistema católico. ¿Okay? Sí. Entonces eso es reforma. Yo no estoy diciendo que no deben. Entienden bien, yo no estoy en contra de reforma. Pero hay que saber lo que estamos hablando. Cuando tú te paras y hablas de los abusos de la Iglesia Católica o que la doctrina digamos, del sacerdocio o la doctrina de María o la doctrina de lo que es imágenes quizá vamos a llegar a eso, pero cuando hablas de las doctrinas que la Iglesia Católica enseña cómo
organización o como religión y hablas en contra de esas doctrinas, diciéndole a la gente, esta organización o esta religión a la cual pertenece les está diciendo algo que no es correcto, están protestando de cierta forma y están predicando reforma. ¿Okay? Avivamiento es diferente. Avivamiento es una denuncia de los pecados del individuo. En mi opinión es donde entra la idolatría. Las imágenes. Ese no es sistemático del catolicismo. Yo sé que ustedes creen que sí, porque en México parece que es así, pero no lo es. En los Estados Unidos, en Europa, en muchos lugares, ellos ven la idolatría que se practica en México y lo ven muy mal, los católicos. Hay muchos sacerdotes católicos que hablan en contra de la idolatría también. Ahora, yo no estoy diciendo que no hay sacerdotes en las colonias que no están haciendo mal en esto, pero estoy diciendo que es difícil comprobar que esto es sistemático en la Iglesia Católica, lo que ustedes llaman o lo que llamamos la idolatría. Esto es más de avivamiento, y especialmente cuando empezamos a hablar acerca de las idolatrías paganas que las personas que se dicen ser católicos practican, como la Santa Muerte. Eso de por sí no es católico. ¿Sí? Los sacerdotes, a lo que yo sé, yo no digo que no hay una excepción, pero te estoy diciendo, yo he hablado con algunos y yo te digo ahorita, la posición oficial de la Iglesia Católica no es a favor de la Santa Muerte. Eso no es de la Iglesia, eso es paganismo introducido dentro de la fe individual de cada persona. Entonces ahí ya no estamos hablando del sistema religioso, ahora estamos hablando del individuo. Y no hay diferencia entre hablar al individuo de no debe adorar la muerte, igual como decirle que no debe emborracharse. Esas son predicaciones de avivamiento. Pero son avivamiento porque estamos nosotros basándolas sobre una presuposición de cristianismo. ¿Qué significa eso? Cuando tú llegas con alguien y les dices, tú sabes que hay pecado, tú sabes que hay un Dios, tú sabes que los pecadores se condenan, tú sabes que Jesús nació de virgen y vivió literalmente, no fue un mito o una ficción, y murió literalmente en la cruz y fue sepultado y resucitó al tercer día. Tú sabes todas esas cosas, pero lo que sabes no concuerda con lo que vives. ¿Qué estás diciendo? Estás diciendo, eres cristiano de nombre, pero no de hecho. Y necesitas avivarte. Eso es una predicación de avivamiento. Y por si no lo sabes, o por si no lo has pensado, México es un país cristiano. Casi todos los que están en México son cristianos. No son salvos. La mayoría, yo supongo que están condenados. Pero son cristianos. No creen en Buda, no creen en Mahoma, no creen en el materialismo, no son ateos, creen en Cristo, creen que Él vivió el cielo. Y dice, sí, pero no han puesto su fe en Él. Estoy de acuerdo. Dije, no son salvos, pero tienen un cimiento, un fundamento de cristianismo. Por eso tú puedes llegar y hablar de pecado sin explicar lo que es, porque ellos saben lo que es el pecado. Puedes hablar del infierno y no tienes que explicarlo. Puedes hablar de la virginidad de María cuando Cristo nació y no tienes que explicarlo. Puedes hablar de la resurrección y no tienes que explicarlo. Porque saben todas esas cosas. No les ha servido a muchos de ellos. Pero nuestros sermones casi todos son dirigidos a cristianos que simplemente no se han entregado personalmente a Jesucristo. Es la verdadera diferencia. Trata de llevar tu sermón que predicas aquí a la India y a ver cómo te va. Donde son hindús. O a Japón. O a China. Vas a empezar a hablar de estas cosas que tú piensas, todos sabemos lo que es. Y te vas a dar cuenta que hay grandes partes del mundo que no tienen la más mínima idea de estas cosas. Y vas a encontrar que vas a tener que explicar todas esas cosas. Hay
hay un hombre un evangelista o misionero americano, él apenas falleció hace poco, pero él tomó a su esposa, que estaba embarazada, tenía un niño chiquito de, no sé, 2, 3 años, y su esposa embarazada, y fueron a Papua New Guinea, que está por Nueva Zelanda, cerca de ahí. Papúa ¿Sí? Guinea. ¿Mande? Papúa Guinea. Papúa Guinea, gracias. Y fue ahí, y ellos entraron a la selva y fueron y buscaron y encontraron a un tribu de caníbales. Y se metieron a vivir entre ellos, él y su esposa y su hijo, nada más ellos. Y para predicarles el evangelio, estuve ahí por varios años, como 3 años, aprendiendo el idioma de ellos. Cuando por fin supo el idioma de ellos, les empezó a evangelizar. Pero para poder hacer eso con ellos, que no sabían nada, tuvo que empezar desde el Génesis. Y por meses contarles todas las historias de la Biblia. Porque no tenían ellos ningún fundamento como para decir, tú eres pecador y necesitas arrepentirte, y Cristo vino y nació de una virgen y vivió una vida perfecta y murió por ti. Eso no tenía ningún significado. Tuvo que decirles toda la historia. Lo chistoso de él es que cuando por fin llegó a la historia de Cristo y les contó de la noche de la crucifixión y cómo fue que Judas lo entregó, ellos se enamoraron de Judas y no de Cristo. Porque ellos en su cultura era que engañar era lo máximo. El que podía mejor engañar a los demás era el mejor. Entonces Judas para ellos era el héroe de la Biblia. Ahora yo no les voy a decir cómo es que resolvió todo ese dilema. Es muy interesante, está en un libro que se llama El Hijo de Paz. Buenísimo libro. No te voy a decir cómo termina, léalo. Sí. Pero es muy buen libro, lo pueden conseguir en español. Pero sí ves lo que pasó con él. Él llegó a una cultura que no tenía los cimientos cristianos, no era una cultura cristiana. Y hay muchas de esas culturas en el mundo que no son cristianas. Y no vas a poder predicar avivamiento en esas culturas. Ahora México, junto con Europa y los Estados Unidos y Norteamérica y Inglaterra y muchos lugares así, todo lo que es lo que se llama el occidente, está convirtiéndose muy rápidamente en una cultura post-cristiana, donde las generaciones que vienen, si las cosas siguen su trayectoria actual, las generaciones que vienen, no van a tener una cultura cristiana. Y el mensaje que estamos predicando de avivamiento no va a tener el impacto que hemos visto. Yo creo que ya hemos visto esto. Yo creo que si comparamos cómo fue las predicaciones y la respuesta a las predicaciones de hace 40 años, cuando mi papá y los otros evangelistas llegaron a México, ahora estamos viendo que hay más y más gente que no tienen los cimientos cristianos como los tuvieron antes. Y si las cosas siguen esa trayectoria como Europa, vas a terminar con grandes cantidades de personas que no piensan en categorías cristianas. ¿Okay? Hubo un hombre, yo les puse eso en la lista de libros, Leslie Newbigin. Él fue un evangelista inglés, anglicano, o sea, de la iglesia de Inglaterra, que en la India. Estuvo ahí por muchos años, predicando, evangelizando en la India, donde ahí no se hace avivamiento ni reforma. Son hindús. Estás trayendo un evangelio que es completamente ajeno a su forma de pensar. No nada más no saben las palabras, pero sus categorías las cuales ellos piensan son completamente distintas. Monoteísmo no existe en la India. Y todo lo que viene con eso, mande. ¿Monoteísmo qué es? Solo en Dios. ¿Sí entiendes que? Y esto es donde los ateos se muestran bien absurdos, muchos de ellos. Cuando hablamos del monoteísmo, cuando ellos hablan del monoteísmo, son bien absurdos. Y muchos cristianos, yo pienso, casi les están siguiendo el corriente en esa forma de pensar. No entender
lo radical que es la idea del monoteísmo. Los ateos nuevos dicen, pues mira, esa persona cree en 1000 dioses, tú crees en un Dios, yo creo en ningún Dios. ¿Qué es la diferencia? Es nada más uno, es la diferencia de uno. Tú crees en menos dioses, tú no crees en 999 dioses, yo solamente no creo en un Dios. Dicen, ya ves, tú crees en menos dioses que yo. Así no funciona el monoteísmo. No funciona así para nada. No, creer que hay un solo Dios no es nada más reducir el número de dioses a uno. Eso no es lo que es monoteísmo. Monoteísmo es creer que Dios es uno. No nada más hay un solo Dios, pero hay un solo Dios porque Él es uno. Él es todo y en todo. No hay lugar para otro Dios. Entonces no estamos hablando de cantidad de dioses, estamos hablando de calidad. No cantidad, calidad. Y la diferencia entre 1 y 1000 es mucho menos que la diferencia entre 0 y 1. Uno de los grandes dilemas matemáticas y filosóficas es cómo puedes llegar y empezar de 0 y llegar al 1. Si puedes llegar al 1, puedes ir todo lo que quieres, pero ¿cómo llegas del 0 al 1? Entonces decir, pues yo solamente creo en un Dios menos, esa declaración filosóficamente, matemáticamente es completamente absurda. Hay un mundo de diferencia entre 0 y 1 y hay casi nada de diferencia entre 2 o 3 y 4 millones. Eso no es nada. Si 0 al poder de 100 millones es 0. Es muy difícil hacer ese brinco. Entonces el monoteísmo lo deben pensar poco más profundamente, entender lo que estamos hablando. Fue una revelación radical que transformó el mundo completamente, y no nada más el mundo religioso, igual como hablamos de la Trinidad anoche, que fue un desarrollo radical sobre el monoteísmo completamente transformó el mundo, y las únicas religiones que de veras están creciendo en el mundo son monoteístas. Entonces, ¿cómo se dice eso en inglés, la palabra? Monotheism. Es en contra de politeísmo, polytheism, que hay muchos dioses. Pero eso, como les digo, el punto es que el monoteísmo no es menos en número, es más en calidad. Entonces, es como le pueden explicar de forma sencilla. Entonces, volviendo a esto, avivamiento solo funciona si estás empezando con gente que tienen categorías cristianas. Si no tienen un fundamento cristiano, ¿cómo les vas a predicar que deben hacer que sus vidas concuerdan con sus principios, que su vida concuerdan con lo que declara? Una de las maneras que acostumbramos los evangélicos en países cristianos a dar el evangelio es decir, ¿qué dicen los 10 mandamientos? ¿Las guardas? Eso solo funciona si eres cristiano. Uno que no es cristiano, eso no tiene sentido. Ellos creen que los 10 mandamientos son absurdos. Entonces, le estaba diciendo Leslie Newbigin. Leslie Newbigin era misionero en la India por muchos años. Cuando por fin concluyó su ministerio ahí y se iba a jubilar de eso, se regresó a Inglaterra. Y cuando llegó a Inglaterra, el periodo de tiempo que había estado fuera, se dio cuenta que Inglaterra se estaba convirtiendo en no cristiano. Y él escribió varios libros sobre ese punto. El más impactante es Locura a los griegos. Ahora, ese es un libro que la mitad de ella es increíblemente denso. Y van a tener que... Yo tuve que leerlo como 4 veces, como para más o menos agarrarle la onda de esa parte. Pero él hace un punto lo cual no es complicado. Y lo hace de forma muy, muy clara. Y él dice que la iglesia del occidente, o sea, las iglesias cristianas, digamos en México, aunque él estaba escribiendo de Inglaterra en los 1950s y 60s, pero aplica hoy, en el 2024, a México, yo pienso. Él dice, las iglesias cristianas de México no están preparados
para tener un encuentro misionero con su propia cultura. No están preparados para un encuentro misionero. Esa era su frase de él, un encuentro misionero con su cultura. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que han por muchos años, ya siglos, han estado predicando reforma y avivamiento, no evangelismo. Ahora, eso no está mal, no es una crítica. Nos ha servido muy bien estar en un país que es tan cristiana. Si tú piensas que sería mejor ir a un lugar donde no tienen fundamentos cristianos, no sabes de lo que hablas. Eso es muy difícil. Misioneros americanos e ingleses han estado en la India por siglos, con muy poco impacto relativamente hablando. Mi tío Norman, el hermano de mi papá, estuvo en Turquía 10 años, Sí. convertido. Sí. 10 años. Y el Islam es mucho más cristiano que el hinduismo, mucho más. Ellos creen en Cristo, creen que Cristo vivió. Ellos creen que por lo menos Él era un profeta, o sea, están dispuestos a escuchar lo que dice y lo tienen en alta estima. Creen en un solo Dios, no creen en imágenes. Entonces, hay muchas cosas. Mahoma sacó sus ideas del cristianismo. Han comprobado, yo tengo un libro donde comprueban que el Corán es una copia del Nuevo Testamento en muchos aspectos. Que fue de los documentos que él tuvo, que ellos tuvieron del Nuevo Testamento, que el Corán salió. El hinduismo no tiene nada que ver con cristianismo. ¿Sí? Entonces lo que nos llega a lo que es el evangelismo. Reforma, avivamiento, evangelismo. Evangelismo no es anti-reforma, no es anti-avivamiento, pero sí es diferente estas cosas. Ahora, uno puede predicar el evangelio en el avivamiento, predicar el evangelio en la reforma, pero estamos usándolo para distinguir un poco. Que cuando hablo del evangelismo propio, estoy hablando de llevar el evangelio a quienes, como Pablo dice, donde nunca ha sido nombrado Cristo. Pablo dijo que él procuraba siempre ir a lugares donde Cristo no era nombrado, donde no sabían nada de eso. Ahora, eso no está mal, ir a lugares donde Cristo es nombrado. No hay nada de malo con eso. Hay una necesidad para reforma, hay necesidad para avivamiento, sí la hay. Pero, ¿qué pasa si en 10 años o en 20 años un 60-70% de la población de este país ya no es cristiana? No van al templo, a ningún templo. No creen que Cristo es una persona real o histórica. No aceptan la virginidad de María. No aceptan la resurrección corporal de Cristo. No creen en ningún milagro. Son materialistas, naturalistas. Y básicamente ateos. ¿Qué mensaje tienes tú para comunicar a ese tipo de gente? Pues ya un mensaje que dice, la Iglesia Católica está equivocada. Ellos van a decir, de acuerdo, la odiamos. Odiamos todos los ¿Santos? no. No es lo que iba a decir, no. Todos los preceptos. Odiamos todos las fuentes del patriarcado. Y eso es lo que consideran. Los ateos, los agnósticos, los postcristianos, que no son las mismas cosas, esas son todos diferentes. Los postmodernos, todos odian la Iglesia Católica. Igual o más que tú, pero otras razones. ¿Qué vas a predicarles cuando llegas y dices, las imágenes son idolatría? Va a decir, exactamente.
yo pienso que demasiados de nosotros no estamos listos, no estamos preparados para un encuentro misionero de ese tipo. Y eso es lo que Newbigin estaba tratando de explicar en ese librito que él escribió. Que los occidentales, los cristianos occidentales no se habían dado cuenta, eran como el sapo en el proverbio, en el sartén de agua, que poco a poco el agua se estaba calentando y el sapo no se estaba dando cuenta que se estaba hirviendo. Y él dice, los cristianos así se encuentran en el occidente. La cultura se está haciendo post-cristiana y ellos siguen predicando reforma y avivamiento. Y están viendo menos y menos y menos éxito cada día, porque la cultura se está alejando de ellos y ellos están manteniendo y pensando que las categorías y el vocabulario y la terminología que habían desarrollado para alcanzar a cristianos perdidos, que eso era el evangelio. Y este es el problema aquí. Mensajes de avivamiento no son el evangelio. No digo que no contienen el evangelio. No estoy diciendo que son anti-evangélicos, pero no son el evangelio. Uno no tiene que creer que las imágenes están mal para ser salvo si no tiene imágenes. ¿De qué sirve ir con los musulmanes y predicarles que están mal las imágenes cuando ellos son más en contra de imágenes que tú y yo? Ellos actualmente van a los templos y las destruyen, no nada más la imagen, pero todo el templo, con dinamita. Ve los videos que hacen los musulmanes cuando tienen poder absoluto en su país. Destruyen todo lo que tiene que ver con idolatría. Arte, lo que sea, no les importa el valor de la cosa. Si los musulmanes llegaran a conquistar Europa, todo lo que está en el Vaticano lo quemarían. La estatua de David y todo eso, no les importa. Y tú vas a ir y predicarles ¿qué? De imágenes. Ahora, ¿qué pasa cuando esto es aquí? ¿Tú crees que a un ateo le importa un sermón sobre imágenes? ¿Sobre la Virgen? ¿Sobre la Eucaristía? ¿Vas a decirle al ateo que la Eucaristía no es el cuerpo literal de Cristo? ¿Tú crees que él tiene alguna objeción a eso? Entonces, ¿qué mensaje vas a dar? ¿Por qué somos tan ineptos para alcanzar agnósticos y ateos entre nuestros jóvenes? Que ahí son muchos. Y estamos encontrando, yo estoy encontrando, que estas ideas ya están en los jóvenes de las iglesias. ¿Y qué hacen las iglesias para eso? ¡Ah! ¡Cállate! ¿Por qué preguntas? ¿Por qué tienes dudas? ¿Te falta fe? ¡Cállate! Y luego dicen, ¿por qué estamos perdiendo los jóvenes? Porque ellos están saliendo de una cultura post-cristiana. Y tú les estás tratando de responder sus preguntas post-cristianas con avivamiento y reforma. Porque no sabemos cómo dar el evangelio. No sabemos cómo. No tenemos la menor idea cómo predicar a Cristo donde Él no es nombrado. No sabemos cómo. Inténtalo. Inténtalo. Vas a dar cuenta que no sabes qué decir. Ok, vamos a hablar un poco de la reforma. Yo creo que en México aún es necesario predicar la reforma. La Iglesia Católica tiene muchos problemas. No hay duda de esto. Entonces, todo lo que voy a decir ahorita, yo quiero que lo pongan en ese contexto. Que yo no estoy de acuerdo. Yo no soy católico. Yo no quiero ser católico. Yo tengo muchos desacuerdos con la doctrina católica y creo que muchas de sus doctrinas son antibíblicas. Pero no tantas como tú crees. No tantas como tú crees. Muchos de los ataques que yo escucho y las que yo antes hacía contra el catolicismo son falso testimonio. De esto se trata este libro de este hombre evangélico.
Él no está diciendo la Iglesia Católica es buena. Él está diciendo no debemos estar dando falso testimonio. Por ejemplo, voy a leerte aquí, encontré esto en una, creo que fue en Twitter. ¿Twitter? ¿Se le dice Twitter? Creo que fue en Twitter. Vi un video, lo escuché. Te voy a decir lo que decía el predicador del video. A ver qué piensas de lo que dice. Esta es su predicación que él dio. ¿Crees que esta generación incrédula que ha seguido el ateísmo, el agnosticismo y las costumbres del mundo está en el camino al cielo? No creo que lo sean. Yo no tengo miedo de decirlo. En nuestro mundo políticamente correcto pensamos que todos irán al cielo. Haz lo que quieras, intenta de ser buena persona, todos iremos al cielo, dicen. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Qué grandes santos de la iglesia proclamaron eso? Mira, todo el mundo va al cielo. No es necesario esforzarse para ser santo. Nadie dijo eso. Eso nunca se ha dicho en los últimos 2000 años. Entonces, ¿por qué todo el mundo cree esto hoy? Porque ya no predicamos el arrepentimiento, es por eso. Creer en las buenas noticias. Que tanto amó Dios al mundo que ha dado su Hijo, su único Hijo, para que todo pueda tener vida eterna. ¿Por qué ya no predicamos eso? ¿Te preguntas por qué nuestros jóvenes no van a la iglesia? ¿Quién se levanta para advertirles? Sálvate de esta corrupción, esta generación corrupta. Por eso debemos orar para que el Señor levante a sus profetas y a sus santos en nuestro tiempo para proclamar las buenas nuevas a todos para que la gente pueda salvarse. ¿Quién crees que predicó eso? Un sacerdote. Un sacerdote católico. ¿De veras? Sí. Sí. Y eso no es fuera de lo común, es común eso. Quizá tú no lo oíste de católico, pero muchos lo oyen todos los días. Y más duro que eso. Eso es nada más un ejemplo. Dice es que los católicos creen que la salvación es por obras. ¿Dónde dijo él eso? ¿Has leído la doctrina católica? Ellos tienen un libro, es gratis. Lo puedes descargar del internet, se llama el Catecismo de la Iglesia Católica, es oficial. Son como 500 hojas. Donde ellos ponen en detalle lo que cree la Iglesia Católica, no lo que cree cada católico individual. Igual como estoy seguro que no cada uno de ustedes aquí creen lo mismo. Pero ¿qué cree la doctrina católica? ¿Qué es la doctrina católica? ¿Lo has leído? Entonces, ¿qué estás haciendo? Acusando a la iglesia católica. No debes predicar reforma si no sabes lo que enseña. Predica avivamiento. Di, mira, yo vivo entre ustedes, yo soy ciudadano contigo, yo vivo en las colonias, yo sé cómo viven y no viven conforme a sus principios y no viven conforme a su fe. Eso está bien. Predica de tu experiencia, avivamiento. Pero la iglesia católica esto y la iglesia católica aquello. ¿Cómo sabes? Ni el libro oficial que es gratuita lo has leído. ¿Y andas acusando a los católicos de no leer la Biblia? Por lo menos ellos nos están haciendo muchos maestros. ¿Qué tal del Concilio de Trento? ¿Lo has leído? Esa es la respuesta de la Iglesia Católica hacia la Reforma Protestante, donde responden a las acusaciones de los reformadores. Por ejemplo, te voy a leer un pedazo del Concilio de Trento. Este es sesión 6, capítulo 6 del Concilio de Trento. Dispónense, pues, para la justificación, cuando movidos y ayudados por la gracia divina y concibiendo la fe por el oído, se inclinan libremente a Dios, creyendo ser verdad lo que sobrenaturalmente ha revelado y prometido. Y en primer lugar, que Dios justifica al pecador por su gracia adquirida en la redención por Jesucristo. Y yo podría seguir leyendo.
Este es nada más un ejemplar de eso. ¿Dónde dice que la salvación es por obras? Yo he leído el catecismo. Tienen todo un capítulo sobre la justificación. Ni una sola vez menciona la palabra obras en conexión a la justificación. Dicen que es por fe, es por gracia, y dice, y no es por obras. Ahora, tú dices, pero todos los católicos con quien yo hablo creen que es por obras. Es cierto, pero ellos no están creyendo la doctrina católica. Ahora, puedes argumentar, y yo argumento, que la Iglesia Católica ha diluido la gracia. Pero estamos hablando de una diferencia increíblemente técnica entre lo que es. Déjame tratar de ilustrar qué tan angosta es esta diferencia. Los cristianos creemos en lo que se llama justicia imputada. Los católicos creen en justicia infundida. ¿Sabes la diferencia entre esas dos cosas? No. Muy pocos saben. Muy pocos pueden de veras decirte qué es la diferencia. Yo no estoy diciendo que no deben criticar la Iglesia Católica. Yo estoy diciendo que necesitan prepararse mejor si lo van a hacer. Deben leer el Concilio de Trento, deben leer el Concilio del Vaticano II, deben leer el Catecismo de la Iglesia Católica, y no nada más leerla para decir que la has leído, debes examinarla. Si vas a predicar reforma, debes saber de lo que hablas. Y lo más probable es que vas a tener que leer libros que te explican lo que están diciendo, porque lo están poniendo en palabras muy, muy técnicas. ¿Sabes lo que te vas a encontrar cuando tú lees esos 3 documentos? Montones y montones de versículos de la Biblia. Esa idea de que los católicos no leen la Biblia, eso es absurdo. Sí, el católico de la esquina no lee la Biblia, pero ¿cuántos cristianos leen la Biblia? ¿Cuántos evangélicos leen la Biblia? Tópate con un católico que de veras lee la Biblia y que conoce su doctrina y te va a comer como si fueras un bocado de pan. Te ha ido fácil porque te topas con puros ignorantes. Y como dice, ¿no? En un mundo de ciegos, el que tiene un solo ojo es rey. Nosotros necesitamos rehuir la tentación de reducir el catolicismo o cualquier otra religión. Aquí es católico 99, por eso, pero mira, si estuviéramos en la India te lo diría del hinduismo, de cualquier. Si nosotros vamos a contradecir la religión de una persona, no debe ser con nada más cosas que que nosotros oímos que alguien dijo. Y la mayor parte de los sermones que yo creo que estamos predicando aquí en México es lo que oímos a otros predicar. No nos consta que nada de eso es cierto. Puede ser que es cierto, pero ¿de veras te consta? Por ejemplo, déjame darte un ejemplo que me sorprendió a mí cuando empecé a tomar esto en serio y a hacer investigación. Predicamos que la Biblia dice que la Biblia condena el celibato, el sacerdocio celibato. Dice ahí Pablo que la doctrina de demonios es que prohíben casarse. Y lo aplicamos al sacerdocio católico. Y luego decimos, no sé si tú, pero he oído muchas veces que predicadores lo digan, y yo lo he dicho. Decimos, la razón por la cual hay tanto abuso sexual en la Iglesia Católica es por esta doctrina del celibato. Ok, 2 cosas. Uno es, estamos mal interpretando el texto bíblico y mal aplicándolo. ¿Sabes quién, entre comillas, prohibió casarse también? Pablo. No nos gusta hablar de eso, pero Pablo dijo que su consejo era no casarse. Y luego dice, pero si te vas a casar está bien, pero te va a ir bien mal. Ahora entiende que la Iglesia Católica no le prohíbe a nadie casarse. Solamente dicen que no puedes ser sacerdote si quieres ser casado. No es lo mismo.
Yo sé que queremos hacer que sea lo mismo, pero no es lo mismo. Nadie es obligado a ser sacerdote. Pueden predicar. Hay muchos predicadores católicos que no son sacerdotes. Son teólogos, son predicadores, son filósofos, son diáconos. Trabajan en el Vaticano, en las universidades católicas y esas, y son casados. Yo los conozco, yo tengo sus libros. Ellos ven el ser sacerdote como un llamado muy, muy especial y no tienen la idea de que cada persona lo sea. Pero si vas a ser sacerdote, ellos creen que debes ser soltero y célibe. Yo creo que si quieres ser un pastor, debes ser casado. Es básicamente lo mismo. Ahora, ese es uno. Ese texto es muy mal aplicado y estás torciéndolo porque quieres darle una pedrada a la Iglesia Católica. Segundo, hay la misma, y se han hecho esos estudios por años, hay la misma cantidad de abuso sexual entre pastores evangélicos que sacerdotes católicos. La misma. Te puedo señalar los estudios. Tengo todo un libro que habla de eso. Se llama Sacerdotes, una vocación en crisis, por Andrew Greeley, donde él va y toma las estadísticas que publica el gobierno, no la religión, no la Iglesia Católica, no la evangélica, las estadísticas que publican del crimen de abuso sexual los gobiernos seculares. ¿En cuál país? En varias. Él es sacerdote, ¿no? ¿Greeley? No, No creo. He oído de él, pero pensé que no. No creo. Okay. Pero quizá, pero no, creo que no. Pero muchos de los que escriben esos libros no son católicos que escriben, no son sacerdotes y son casados. Pero él muestra que ese mito de que la razón por la cual hay abuso sexual es porque no se casan, no es cierto. Hay abuso sexual porque ellos son abusadores. Y muestra que en muchas diferentes religiones y aún organizaciones seculares tienes el mismo porcentaje de abuso que en la Iglesia Católica. Esto es un problema de depravedad humana, no el celibato. Sí, es sacerdote y sociólogo. ¿Sí? Ok. Muy bien. Pregunta, el versículo dijiste que malinterpretó. ¿Malinterpretan? Sí. Entonces, ¿qué dice? ¿A qué se refiere? Porque yo sí pensé que... Es una prohibición de matrimonio. Es de decir que matrimonio en sí está mal, no para un grupo voluntario, sino que nadie es permitido casarse. Y si tú vas y estudias las religiones llaman misteriosas, paganas, como la de Diana de Éfeso, ellos tenían un culto de prostitución. Y los gnósticos, por ejemplo, odiaban la carne y todo lo que era, y matrimonio, y estaban en contra. Esto no es lo que la Iglesia Católica está haciendo. Piensa de la incongruencia del este ataque contra la católica. De un lado de la boca estás diciendo, ellos prohíben casarse y están en contra de matrimonio, y del otro lado dices, quieren que todo el mundo se casa porque quieren venderles la boda y luego bautizar a sus 20 hijos. O están a favor de que todos se casan o no. Mira, estamos nosotros nada más manipulando las cosas para tener un ataque. Yo no estoy defendiendo la Iglesia Católica. Tienen muchos problemas. Cuando llegamos a las doctrinas de María, esa es su debilidad. Sus doctrinas sobre María son horribles. Es una crítica muy legítima ahí. Pero una crítica en contra de la Eucaristía para mí no es legítima. No solamente creo que es el celibato, sino que esa depravación o entre sacerdotes o pastores evangélicos es la misma sociedad. Muchos casos en la sociedad está pasando ese abuso. Sí. Y no es que no se casan, o sea, aún llegan a ser hombres que tienen su esposa y amantes y siguen abusando. Esto es lo que estoy diciendo. Es lo que estoy diciendo. No, si fuera el celibato que lo produce, lo encontraríamos
más donde hay celibato y menos donde hay matrimonio, pero no encontramos eso. Encontramos que hay el mismo porcentaje de abuso sexual, no importa si son casados o no. Y eso viene de la idea que matrimonio existe para solucionar la depravación sexual. Que si eres un depravado sexual, lo único que tienes que hacer es casarte y ya no vas a tener problema. Eso simplemente no es cierto. Los hombres casados son igual de susceptibles al pecado sexual que los no casados. Sí. ¿Cómo sabemos eso? Nada más tenemos que ver la evidencia. Yo no estoy argumentando por el celibato, yo estoy argumentando por no usar críticas que no tienen correspondencia a la verdad. Si vas a predicar reforma, necesitas estar seguro que lo que estás diciendo es cierto. Hay una mentalidad humana que dice, con tal que le estás tirando al enemigo, no importa que le tiras. No importa cómo lo haces. Aun si es una injuria, aun si es, una infama, si es un falso testimonio, no importa. ¿Por qué? Porque son tan malos que no importa si le estás diciendo mentiras con tal que le estás dando la cara. Eso no es de cristianismo. Ahora, quizá tu vecino con quien estás hablando, él cree cosas que la Iglesia Católica no cree que están mal. Y tú puedes decirle a él, eso no está bien, estás equivocado. Pero ¿sabes lo que no queremos hacer? Queremos nosotros tirarle al equipo para hacer lo que se convierte en otro equipo. O sea, básicamente lo que queremos hacer es, queremos golpear a la mascota del otro equipo para que se haga de nuestro equipo. Ahora, ¿cuál es el resultado de predicar una reforma deshonesta? El resultado es que tenemos gente convirtiéndose de una religión a otra, de un equipo a otro, no de su pecado. Si tu predicación básicamente es que la Iglesia Católica es horrible y necesitas dejarla y venir acá, y ellos lo hacen, ¿de qué se han arrepentido? Se han arrepentido de que la Iglesia Católica es horrible. No de su pecado, no de su soberbia, no de su ira, no de su autosuficiencia y autojustificación. Es un arrepentimiento ligero, es lo que el Antiguo Testamento quizá llamaría una sanidad ligera. Ese es el mismo problema que tienes cuando predicas un avivamiento que es demasiado exagerado. Donde predicas sobre pecados graves, los cuales muy pocos realmente cometen y por especialmente no los defienden. Eso lo veo yo aún entre iglesias cristianas, donde llegan a predicar duro, dicen aquí predicamos duro contra el pecado, y los escucho. Y cada pecado que mencionan son pecados que realmente no son problema en la iglesia. Una vez escuché a alguien en nuestras iglesias decir que iba a predicar un mensaje bien duro y predicó en contra de tener otro nombre más que el nombre de Cristo. En una iglesia que no hace eso. Y todos, ay, sí, me llegó ese mensaje. Ese es el problema con un avivamiento demasiado exagerado. Nos da la habilidad que toda la audiencia fingimos arrepentimiento, porque nos estamos arrepintiendo de cosas que nosotros no hacemos. Ah, sí, hermano, sí. Es como los que se reúnen en el jardín si me pongo a predicar del mal que es invertir en un edificio. Ah, sí,
Me llegó esa. Entonces eso es lo que pasa cuando tenemos un mensaje de reforma mal informada o un mensaje de avivamiento exagerada, dado para el efecto, no bien pensada. Toma tiempo, mucho esfuerzo, mucha disciplina intelectual. Llegar al grano de lo que de veras la gente está pensando. ¿Cuánto tiempo tardan ustedes? ¿Cuánto tiempo invierten en pensar en qué van a decir cuando salen? O estamos en autopiloto por 30 años, pensando que nada va a cambiar. Cuando los evangelistas de entre nosotros, yo era niño, pero los evangelistas, cuando llegaron a México, estuvieron años sin éxito. Estuvieron en León más de 2 años, sin un solo convertido. Ni una sola persona visitó la reunión. Porque no sabían qué decir. No entendían la cultura en la cual estaban. No entendían cómo pensaban realmente la gente y qué mensaje necesitaban oír. Cuando por fin hallaron eso, empezaron a ganar almas. Antes de eso, eran címbalo que retiñe, nada más, eran sonido. Pero ahora la cultura se ha ido lejos de nosotros y seguimos predicando lo que funcionó hace 30, 40 años. Pensando que va a funcionar para siempre. Y hasta algunos creen que si das cualquier cambio a ese mensaje, has cambiado el evangelio mismo. Lo que terminamos teniendo son cristianos que son schismatic. Esquizmáticos. Sí, que se quieren dividir. ¿No se han visto lo que pasa? Mira las iglesias. ¿Cuál de todas las iglesias no ha dividido tantas veces ya? ¿Y por qué? Porque tenemos un mensaje de arrepentimiento ligero, que no cambia realmente las personas. Y estamos predicando en contra de algunos de los principios que tienen, por ejemplo, los católicos, que nos harían bien aprender un poco de ellos. Quizá no al grado que ellos lo toman, pero esta idea de que cada persona puede ser su propio papa, y si no me gusta lo que dice, yo voy a empezar mi propia iglesia. Los eruditos católicos dijeron desde el inicio, le dijeron a Martín Lutero, lo que va a resultar de la reforma protestante no es otra iglesia, son millones de otras iglesias, porque nadie se va a sujetar. Es muy fácil criticar a la iglesia católica, tienen muchos problemas, no nada más en su doctrina, tienen muchos problemas entre su gente. Dice, ya ves, mira cómo son los católicos, míralos, hipócritas. ¿Has visto las iglesias evangélicas? La iglesia católica está pastoreando 1.3 mil millones. Y tú estás pastoreando 15. Y mira los problemas que tenemos en iglesias de 20, 30, 50 personas. ¿Somos sin problemas? Eso no es para decir que está bien el catolicismo, no me malentienden. Solo estoy diciendo que debemos tener más cuidado con nuestras acusaciones. Necesitamos dejar de que sea esto una cosa de partidos, de equipos. Esto tenemos que volver al evangelismo que se trata con la persona, el individuo. Si yo me topo con alguien que dice que es católico y cree en la Santa Muerte, yo le voy a decir que él es idólatra. Pero no todos los católicos que tienen imágenes son idólatras. Y no todos, como hablé el domingo, no todos los evangélicos que quemaron sus imágenes dejaron su idolatría.
en mi opinión, la mayoría de los evangélicos son idólatras. Somos, disculpa, idólatras. Entonces quizá deberíamos no mirar la astilla en nuestros ojos un poco antes de ir y querer corregir la viga, o la viga en nuestro ojo antes de ir y corregir la astilla en el ojo de ellos. Mi punto mayor aquí es, tengo 3 puntos. Uno es, necesitamos ser menos exagerados en el avivamiento, predicarlo. O sea, cuando digo menos exagerados, debemos pensar qué es el verdadero problema. Y lo que yo he encontrado es que el verdadero problema en nuestro pecado, aún los pecados muy graves, que son asquerosos y obviamente queremos hablar de eso, llega a algo que es mucho más sutil. Mucho más fácil pasar por alto. Y necesitamos empezar a hablar más de eso. Como el no querer tomar la cruz y morir con Cristo. Eso no suena como la peor cosa del mundo. Porque yo pienso en parte porque ninguno de nosotros de veras queremos hacerlo. Es más fácil predicar en contra de la borrachera, o la homosexualidad, o la ideología de género. Pero como he estado hablando esta semana, y espero que lo han estado captando, todas estas cosas grandes tienen raíces, escondidos, pequeños. Quizá deberíamos enfocar un poco más en eso, y ver qué tan grave es. Recuerda que con Cristo, la autojustificación era por lo menos igual de mal que la injusticia. Por lo menos. Ser justo en tus propios ojos era por lo menos igual de perverso que ser injusto de a tiro. Entonces uno es ser menos exagerados, más atinados, más profundos en el avivamiento, y necesitamos avivamiento. México necesita un avivamiento. Yo sé que estoy diciendo que se está haciendo post-cristiana, pero todavía no es ahí. Todavía el 80% quizá de los mexicanos son cristianos y no están viviendo conforme a las doctrinas que profesan. Y eso es un problema, y debemos señalárselos en amor, en verdad, no mintiendo, no exagerando. Y no como una acusación. No como una acusación. No es fácil vivir, no es fácil no es fácil tener la ideología cristiana y no una vida que concuerda. Así es. Ustedes lo han vivido. No dicen, lo hace, qué fácil. No es fácil. No es fácil ser tan desintegrado que cuando apagas el radio y te acuestas en la noche y es en silencio, tu conciencia te está diciendo, tú eres un hipócrita. No es fácil. Pero no saben cómo salir. Son siervos del pecado y no saben cómo ser libres. Eso no excusa sus pecados. Pero quizá puedes simpatizar un poquito más. Quizá podemos simpatizar un poco más. Y en vez de nada más salir a darles de cachetadas con la Biblia, discernir y pensar poco más profundamente en cómo es su vida realmente, qué es la paradoja que están viviendo, y hablar de tal manera que como que lo pueden escuchar dentro de sus almas
que se les está ofreciendo algo, lo que de veras desean. Tim Keller, un pastor presbiteriano que apenas falleció, él fue a Manhattan, les dije la historia, él fue a Nueva York, donde eran casi ninguna persona cristiana, eran ateos, agnósticos, evolucionistas. Él llegó ahí y empezó una iglesia que llegó a ser mega iglesia, 5,000 miembros, 15,000 personas llegando a las reuniones cada semana en Nueva York. Él dice que cuando él va y predica, ábrelo, no más hazlo, como si le estás quitando la curita. Él dice que cuando él predica, él no empieza con la apologética dura, fuerte, mejor dicho. O sea, él no llega con los ateos diciendo, les voy a convencer que Dios existe, que Cristo de veras es histórico, que Él murió por los pecados y físicamente, corporalmente resucitó de los muertos. No hace eso. Él dice, yo llego con lo que yo llamo la apologética suave, primero. Porque Él dice, nadie puede recibir el Evangelio si no desea que fuera verdad. Ahora, Él no inventó esa idea, eso viene de Blaise Pascal, el científico, el matemático. Al final de su vida, Pascal tuvo una experiencia de conversión. Y en los últimos tiempos de su vida que le quedó, murió muy joven. Pero en los últimos días de su vida, él escribió el libro que llamamos Pensées, los pensamientos. Y uno de esos pensamientos, o sea, son sus notas, él tenía la idea de escribir un libro cristiano. Y él estaba escribiendo notas, estaba escribiendo pequeños cachitos y los iba a armar en un libro. Murió antes que eso pudiera hacerse. Ahora lo único que tenemos son esos pensamientos. Uno de esos pensamientos es que a menos que una persona desea que el cristianismo fuera verdad, no pueden creer que es verdad. Tienen que desearlo antes que pueden creerlo. Keller dice, su práctica es querer convencerlos que puede ser verdad y que desean que sea verdad. Entonces imagínate que tú no crees en nada. Trata de imaginarte que eres ateo. Dudas de todo. Tu vida es sin propósito, porque no hay propósito cuando no hay nada. ¿Qué Jesús dice es con nihilism? ¿Nihilismo? Nihilismo, ¿sí, verdad? Sí, eres nihilista. Nada tiene propósito, nada sirve de nada, todo es pérdida. O imagínate Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si eres bueno, si eres malo, rico, pobre, necio, no importa, nada importa, nada importa. Pero alguien te pudiera convencer que sería magnífico. Imagínate qué tan magnífico sería si hubiera un propósito en la vida. Quizá no lo hay, no te estoy diciendo que lo hay, pero estoy diciendo, ¿no te gustaría que fuera eso cierto? Tú dices, pero yo, aunque no concuerda con mi filosofía, soy nihilista, pero aún así tengo un hambre por justicia. Yo quiero justicia social, yo quiero que los pobres no sean pobres, yo quiero que los abusados ya no sean abusados. ¿Qué tal si hay un mensaje que da libertad y contradice la injusticia, la condena? ¿No te gustaría tal mundo? Y si tú pudieras llegar a pensar, yo no creo que sea cierto, pero me gustaría que fuera cierto. Me encantaría que eso fuera cierto. El momento que tú puedes llegar a ese punto, ahora puedes considerar que quizá es cierto. Nosotros estamos muchas veces nada más tratando de convencer a la gente por la apologética pesada, sin primero convencerles de que pudiera ser verdad y qué magnífico fuera si fuera verdad.
Esto es lo que C.S. Lewis hace en sus libros, especialmente las de Narnia. Él pinta un mundo de fantasía, diciendo básicamente, ¿no sería magnífico un mundo así? Como un cuento de hadas, lo pinta. ¿Sabes cuánta gente han creído en Cristo por los libros de Narnia? Él ha ganado más gente con esa fábula de niños que todos nosotros juntos. Fácil. Y de a miles más. Exponencialmente más. Porque cuando lees cosas así, cuando oyes cosas así, aunque no quieras, tú piensas, yo quiero que fuera cierto. Un mundo donde la muerte es conquistado, un mundo donde justicia reina y fluye con un gran río. ¿Por qué crees que los reformadores sociales usan vocabulario de la Biblia y no del Corán? Porque nadie quiere que ese mundo sea cierto. Todos quieren que el mundo de la Biblia fuera cierto. Dios manifestado en la carne, tomando mis dolores, tomando mis enfermedades, no quitándome el sufrimiento, pero andando conmigo en el sufrimiento. Eso sería magnífico si fuera cierto. Entonces, necesitamos prepararnos, yo creo, porque yo creo, en mi opinión, México está en trayectoria de Europa, más que la trayectoria de los Estados Unidos. México se alineó con Europa hace unas décadas. Es la razón que en los Estados Unidos tardó mucho en introducirse ideología de género de Francia y de Inglaterra, y en México llegó de volada. México políticamente, económicamente, socialmente, están asociándose deliberadamente con Europa, queriendo seguir ese patrón. No quieren ya seguir el patrón de los Estados Unidos, en ningún aspecto. Y eso va a incluir una conversión muy dramática y muy veloz a lo que estamos viendo pasar en Europa ahorita, donde el cristianismo ya no es la mayoría de gente. La mayoría de gente no son cristianos de ninguna manera. Nunca han leído la Biblia, no han oído de la Biblia, no saben nada de la Biblia, casi ni saben el nombre de Jesucristo como un hecho histórico. De hecho, muchos creen que él ni fue histórico. Los teólogos, y esto es increíble, no nada más los teólogos europeos, pero los historiadores ateos europeos están peleando una guerra ahorita tratando de convencer a la gente que Jesús fue una persona histórica. Porque la mayoría de Europa ni cree eso. Mucho menos que él fuera hijo de Dios, que resucitó. No, olvídate de eso. Ellos creen que Jesús mismo fue un mito. Aunque la evidencia histórica es tan contundente que existió una persona que se llamaba Jesús de Nazaret. Esto es lo que viene a México, en mi opinión. Y yo no creo que estamos preparados para recibirlo. O sea, para evangelizarlos, para tener un encuentro misionero con eso. ¿Qué vas a hacer cuando a nadie le importan las imágenes, las vírgenes, los santos y el purgatorio? ¿De qué vas a hablar? Cuando a nadie le importa ser bueno e ir al cielo. Llegas y dices, tengo un mensaje y me deben escuchar. ¿Por qué? Porque te voy a decir cómo ir al cielo. Pero yo no quiero ir al cielo. No existe. Yo no quiero ir al cielo. A mí no me importa el infierno. ¿Qué es el infierno? ¿Qué es verdad? Nada de eso me importa. ¿Qué vas a decir? Ustedes están batallando en saber qué decir a las personas en el hospital.
¿Qué van a hacer cuando se encuentran con los... Es como dice, ¿no? Me encanta esa declaración o esa frase en el Antiguo Testamento. Si ustedes batallan con los de a pie, ¿qué van a hacer con los caballos? Es la razón que les estoy diciendo que necesitan leer más libros, no nada más la Biblia. La Biblia te da la información básica. Los dones de la iglesia que vienen por medio de predicadores, pastores, evangelistas, maestros, doctores. Esos dones de la iglesia son los que te ayudan a acomodar esa información al contexto en el cual estás. El problema es, yo sé que esto va a sonar horrible, pero nunca me impide eso a mí, entonces lo voy a decir. El problema es que en las iglesias de México los pastores, doctores, maestros, profetas no están haciendo su trabajo. La idea en las iglesias aquí es que no necesitas ir al seminario, no necesitas ir a la universidad para poder saber estas cosas, a la cual yo digo, tienen toda la razón. Yo no fui al seminario, yo ni salí de la prepa, yo ni terminé la prepa. Entonces, obviamente no creo que es necesario hacer eso. Tú no necesitas ir al seminario. Tú no necesitas ir a un instituto bíblico. Tú puedes leer 12 libros por mes sin ir al seminario. Tú puedes escribir un párrafo por día de tus conclusiones sobre esos libros sin ir al seminario. Tú puedes escribir un ensayo cada mes sobre las cosas que has aprendido y no tienes que ir al seminario. Tú puedes hacer todas esas cosas. ¿Lo haces? ¿Tú conoces a alguien que los hace? Entonces no debemos, dices, ¿por qué leer esos libros? Porque nadie más les va a decir las cosas. ¿Dónde lo van a encontrar? Si estuvieran en una iglesia que está haciendo su deber, si están yendo a conferencias donde están, yo he escuchado las conferencias, las ponen en los medios sociales, yo los escucho, no están diciendo nada, lo siento. No es mi intención ser malo, pero no están diciendo nada. Están desperdiciando el tiempo de todos. Esa es mi opinión. Si no estás de acuerdo, está bien. Yo no me estoy siendo muy franco ahorita con ustedes. Pues, ¿dónde van a encontrar la información que necesitan? ¿Dónde van a encontrar el contexto que necesitan para tomar la verdad de las Escrituras y aplicarlo al contexto cultural en el cual se encuentran y se van a encontrar en el futuro? Yo no sé dónde más que si empiezan a leer. ¿Qué pensarías tú si tú fueras al hospital enfermo y el doctor sale y dice, no necesitas ir a la escuela de medicina para ser doctor, para saber cómo curar, ni necesitas leer nada? De hecho, puedes estar en el sofá todo el día viendo telenovelas y leyendo revistas de cuentos y aún así puedes ser un muy buen doctor. De hecho, así lo hice. Correcto. Dirías, no, tú ni aceptarías eso del mecánico. ¿Por qué lo aceptamos de los pastores? ¿Por qué? Es injustificable que aceptamos ignorancia a tal grado. Dicen, es que con tan solo leer la Biblia, ni leen la Biblia suficiente. Bueno, espero que fui claro, traté de no darle muchas vueltas. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Una que no, quizá no es muy, se me hace quizá algo tonto, pero yo por lo menos digo, soy cristiana cuando hablo con alguien, pero ahora que estás diciendo, o sea,
en México la mayoría son cristianos. Yo entiendo porque yo sé que, o sea, entiendo que la palabra también, como dices, creen en Cristo. Entonces, sería mejor que yo no diga soy cristiana, que diga soy salva o... No, debemos decir que Ok. somos cristianos, sí. Okay, Pero debemos entender que todos los que no son salvos aquí en México, bueno, no todos, pero la mayoría también son cristianos. Y eso no es una desventaja, es una increíble ventaja. Sí. Porque tenemos algo en común donde podemos llegar. Y si tú crees esto, eso es cierto. Y tú crees esto, y eso es cierto. Es lo que Pablo hizo con paganos. Pablo llegó con paganos en Hechos 17 y dijo, ustedes tienen un Dios que llaman el no conocido. Ese es el Dios verdadero. Ustedes saben algo de Él. Déjame darles más información. Y luego ustedes tienen poetas y filósofos que dicen esto. Y eso es precisamente la verdad. Tienen eso bien. Juan dice, ustedes hablan del logos. Excelente, el logos, eso sí, eso es bueno. No le han entendido completamente. Déjame explicarte todo lo que implica esto que tú ya sabes. Ellos siempre buscaban eso. Dije que no les iba a decir el final de la historia del Hijo de Paz, pero se los voy a decir, porque no tengo grandes aspiraciones de que lo van a leer. Pero mejor se los voy a decir. Este misionero, después de que se dio cuenta que estaban adorando a Judas Iscariote por el evangelismo, se desanimó mucho. Obviamente, ¿verdad? Y aparte de eso, donde él vivía, eran 3 tribus juntos. Y la razón que se habían juntado es porque él, por ser occidental, ¿no? Tenía tecnología, tenía machetes y hachas y se los vendía. No se los regalaba, pero les vendía hachas, machetes, cosas que ellos no tenían. Ellos vivían en la edad de la piedra, no tenían metal. Entonces eso obviamente les ayudó mucho. Entonces ellos decidieron que tenían que vivir cerca de él para tener ese beneficio. Pero ellos eran enemigos mortales, los 3 tribus. Aunque en realidad en el libro dice que se llegaron a hacerse 2 tribus grandes y eran enemigos mortales. Y a cada rato él se levantaba en la noche y estaban ellos matándose. Y él trataba de salir y en medio de lanzas y flechas y todo, y machetazos, y diciendo y calmando la cosa, tratando de hacer paz, y luego llegando ahí para dar atención médica a todos los que heridos y los que estaban muriendo. Entonces él por fin dijo, ¿saben qué? Yo me voy, ya no puedo vivir con ustedes, porque no he podido hallar cómo enseñarles el evangelio. Y aparte, por mi presencia, ustedes están juntos y se están matando. Yo estoy causando más daño que bien. Tengo que irme. Pues eso, ellos no querían eso. Porque ellos veían que había grande beneficio en muchas maneras, no nada más en cosas que podían conseguir. Y ellos dijeron, mira, no te vayas. Déjanos solucionar esto. Digo, está bien, voy a quedarme poco tiempo. Pero si no lo solucionan y no se termina toda esta guerra, yo me voy. Unos días después, él escuchó un grito fuerte, llorando, una conmoción. Él sale otra vez y un hombre de un tribu había entrado a la casa de una de las personas de su propio tribu, una mujer que tenía un niñito, un bebé, le había quitado el bebé y estaba corriendo hacia el otro lado de ese lugar donde vivía el otro tribu, con el bebé en las manos, corriendo hacia ellos. Pues el misionero pensando lo peor que pudiera ser, y la mamá llorando y toda la gente de su tribu agarrándola para que no pudiera correr tras el bebé. Y llegó él al otro tribu y les dio el bebé. Y ellos lo tomaron. Y se lo quedaron. Y lo criaron. Y aquí se acabó el problema. Ya no hubo más pleito después de eso. Porque ellos tenían una cultura. Se llamaba el Hijo de Paz. Si podían dar un hijo de paz, le llamaban, entonces ya no podían atacarse, porque estarían atacando a su propio hijo que estaba en el otro tribu, y el otro tribu estaría desrespetando el sacrificio.
Él vio eso y dijo, ahora sé cómo dar el evangelio. Y en vez de presentar a Cristo como el engañado, Jesús fue el hijo de paz. Y Judas Iscariote fue el que rompió el pacto de paz. Ahora, ahí en YouTube lo puedes buscar. Sí, creo que se llama Don Richardson. Pero puedes buscar el video cuando él y sus hijos ya grandes, que crecieron en ese tribu, ya son grandes en ese video, regresan para visitar y todos son cristianos. Todos vestidos, están predicando, tienen un templo ahí en ese lugar grande, están predicando. Ellos envían misioneros a todos los tribus de ese área para ganarlos. Todo porque él encontró que aún entre un tribu de caníbales hay lo que él llama, en otro libro, él llama una eternidad pintada en sus corazones. Y su punto, su argumento es que lo que necesitamos estar buscando en la gente, civilizada e incivilizada da igual, es qué es ese punto de eternidad que Dios ha puesto en el corazón de ellos. Ese punto en común. Y decir, no estás sin testimonio. Dios no se ha dejado sin testimonio en ti. Entonces no podemos estar predicando mensajes que nada más son de corte galletas. Tienen que hallar el hijo de paz en su cultura. No es fácil. Yo no tengo el secreto, yo no sé decirte cómo hacerlo. No sé si eso ayuda. ¿Alguien más tiene una pregunta? Si estoy hablando con alguien y me dicen soy cristiano, o sea, pero no son salvos, ya después de hablar un tiempo, ¿verdad? Yo diría, o sea, yo soy cristiana, pero soy salva, o sea, trato de dar el evangelio de manera que él entienda que aunque él que en Cristo es eso una manera. Ok, esa es muy buena pregunta. Y de hecho estaba en mis notas y lo brinqué por cuestión de tiempo, pero déjame tratar de explicarlo en breve, porque sí importa mucho. El problema con los que son cristianos de nombre, decimos que no son salvos, pero esa es una frase que es demasiado sin sentido, directo. No tiene, nadie sabe exactamente lo que significa eso, créeme. El problema es que no tienen una relación personal con Jesucristo. Es la razón por la cual, si enfocamos demasiado sobre la contención entre la doctrina incorrecta y la doctrina correcta, deja la incorrecta y hazte de la correcta, no estamos solucionando el problema. Solo estamos haciendo los fariseos. Es lo que Cristo dijo de los fariseos. Estaban sentados en la cátedra de Moisés, pero llenos de huesos. Y ellos, dice que ellos viajaban por todo el mundo haciendo prosélitos con la doctrina correcta, pero más doble hijos del infierno que ellos mismos. Con toda la doctrina correcta. Eso no es decir que está mal la doctrina correcta, es necesario. La doctrina correcta es necesario. La doctrina correcta es necesario porque sin la doctrina correcta no estás creyendo en la persona correcta. Pero el problema con los evangélicos, especialmente nosotros, los pentecostales, tienen mucho menos problema en esto. Nosotros los evangélicos no carismáticos tenemos un gran problema. Somos demasiado doctrinales. Al punto de que pensamos que salvación no es más que una conclusión materialista de una fórmula doctrinal. Que si podemos armar la fórmula doctrinal correctamente, podemos escribir igual a salvo. He creído en esto, y yo puedo mostrarte 3 versículos para cada uno. Soy salvo.
Y eso no necesariamente es cierto. Cristo dijo, los fariseos están en la cátedra de Moisés. Todo lo que ellos dicen es cierto. El problema es que no lo experimentan, no lo viven. No es real en ellos. Entonces ese es el problema con hacer la cosa entre la doctrina incorrecta católica y la doctrina correcta evangélica. Yo no estoy diciendo que debemos dejar la doctrina. Ese es, en mi opinión, el grave, grave error de los carismáticos. Y es un grave error. Porque si no tienes la doctrina correcta, terminas creyendo en un Cristo que no es verdad. No puedes hacer Jesús a tu imaginación, porque Él no es una persona mítica. Es una persona que de veras respiró y vivió y habló. Y no puedes decir, pues cualquier cosa que suena bonito, puedes decir que es de Cristo. No puedes. Tienes que creer en el Cristo que de veras existió. Entonces necesitas doctrina. La doctrina son las palabras de Jesús. Y eso nos identifica cuál es el verdadero Jesús y cuál no es. Y el que no tiene doctrina anda creyendo en Jesucristos que nunca existieron. Y la vida no es doctrina, es la persona. Cristo es la vida, Cristo es el camino, Cristo es la verdad. Tienes que creer en el verdadero Cristo. Déjame encontrar cómo lo escribí porque no lo voy a recordar bien. Déjame ver si lo encuentro. Sí, sería como casarse, tener una falsa doctrina hace que entras en una relación con una persona ficticia. Es como casarte con alguien que te representa su nombre y todo como diferente. O sea que te da otro nombre y otra edad y todo otro estado social, todo te lo dice mentira. Tú entras y te casas con ellos, pero no estás casado, ni legalmente se considera matrimonio, porque no te casaste con una persona verídica, te casaste con una fantasía de una persona. Eso es lo que es cuando no tienes la doctrina correcta. Pero cuando solo tienes la doctrina correcta y te enamoras de la doctrina, eso es como enamorarte de los detalles de una persona, pero luego al casarte te das cuenta que no era la persona que buscabas. Porque la persona real es muy diferente a cómo son los detalles en su acta de nacimiento. Demasiadas veces los evangélicos somos aquellos que estamos enamorados de las doctrinas y podemos nada más olvidar de la persona. Por eso piensa, ¿cuántos de ustedes aquí creían, o por lo menos creían, que la verdad era impersonal? Que la vida, que la resurrección, esas cosas realmente impersonales. Que podían tener esas cosas y nunca hablar de Jesús. Existían solamente en el contexto abstracto, intelectual. Que mientras que creen lo que es cierto, si no lo experimentan, no importa mucho. Esos somos personas, yo soy así. Esos somos personas entonces que tenemos todas las doctrinas de Cristo y no la persona de Cristo. Entonces, volviendo a tu pregunta, dicen soy cristiano. Pues qué bien, debemos felicitarlos. Es mejor ser cristiano que ser pagano. Es mejor ser cristiano que ser musulmán. Qué bien. Pablo los felicitó por las cosas que tenían bien. Qué bien. Gloria a Dios que eres cristiano. Pero tienes a Jesús. Has conocido a Cristo de veras. Es real en tu vida. Tu vida es una manifestación de que estás en relación con Él. La mayoría de los católicos, si son honestos, dirán, no, mi vida no manifiesta eso. Yo quisiera que lo manifestara. Pero mi vida no manifiesta eso. ¿Por qué no será? ¿Por qué les preguntas, ¿por qué tu vida no manifiesta una relación personal con Cristo? Yo siempre doy una broma de que algunos me preguntan por qué no uso un anillo de bodas. Yo nunca, cuando nos casamos, no tuve anillo, no quise, no me gustan, no los tengo. Y dicen, pues ¿cómo van a saber que eres casado si no tienes anillo?
Dije, porque yo tengo esa vista del hombre casado. Nadie que me ve sabe que no, ellos saben, ahí va un hombre casado, míralo, no tiene dinero, no tiene gozo, no tiene esperanza, no tiene futuro, no sé. Es broma. Tu Es broma. abuelo decía de su papá, de Mike, porque tampoco usaba. No importa, porque todos ven el que está. Sí, exactamente. Ahí, ¿Dónde está la experiencia de Cristo en sus vidas? Juan dice, con esto sabe que son mis discípulos. Se aman los unos a los otros. Tienen el testimonio del Espíritu en sus corazones. Y nosotros decimos, ¿cómo soy que soy salvo? Porque te puedo citar 33 versículos y medio que lo digan. Yo no estoy diciendo que está mal tener las citas. Yo amo las Escrituras. Sin la Biblia no hay Dios. Ahora, déjame explicar el por qué. Porque si no hay Biblia, entonces quiere decir que es un Dios que no se ha revelado, lo cual significa que no es un Dios. Es nada más un concepto abstracto. Otra vez volvemos a lo de ayer. Para que Dios exista tiene que ser personal. Y si es personal, tiene que revelarse. Porque eso es de la esencia de ser personal. Es la autorrevelación. Cuando hay alguien en el hospital y creen que a lo mejor ya ha fallecido, solamente están las máquinas manteniéndolo vivo, ¿qué es lo que buscan? Una revelación, autorrevelación, que muestre alguna conciencia, alguna respuesta, que manifieste vida. Si Dios no ha manifestado vida, no vive, no es cierto, no es real. La Biblia es importantísimo porque es la revelación de Dios que es necesario. Si Dios es real, se tiene que revelar. Y se ha revelado. En las Escrituras, las cuales nos hablan de la verdadera revelación de Dios, que es Jesucristo. Pues yo no estoy en contra de la Biblia. Yo no estoy en contra de mostrar en las Escrituras evidencias y argumentos y apologética. Estoy todo a favor. Ustedes me conocen. Pero eso no basta. Y lo que las personas no tienen, que no son salvas, decimos, es que no tienen una relación personal con Cristo. Tienen una relación que es nada más social. Van cuando hay bodas, van cuando hay bautizos, es puro social. Tienen una relación intelectual. Saben todas las doctrinas, igual como los evangélicos, pueden argumentar todo, pero una relación personal que les ha cambiado y que han tomado su cruz y seguido en pos de Cristo, si no tienen eso. Pero ¿sabes lo que van a encontrar también? Y esto les va a sorprender a algunos de ustedes y les va a asustar. Cuando empiezan a pensar así, van a encontrar que hay algunos católicos que sí tienen una relación personal con Cristo. Son salvos. Sí los hay. y unos cristianos que no. Y muchos cristianos que no. Cierto. Yo les diría esto es aparte. Nada más algo que no dije, que se los voy a decir. Nunca debemos juzgar ni los católicos, ni los testigos, ni los mormones, por el más tonto entre ellos. ¿Cómo te gustaría si llegaran a la iglesia en Pachuca, encontraran al que menos sabe de todo y dicen, ya ves, así son los de esa iglesia? No juzguemos así. Mira, hay varios católicos que yo escucho mucho. Yo leo libros de católicos. Juan Pablo II, Benedicto XVI y varios otros. Ellos tienen cosas muy buenas que decir. Ellos, en mi opinión, la doctrina católica sobre el sexo y la familia es infinitamente mejor que la nuestra. Debes leer Juan Pablo II sobre el sexo y el matrimonio. Muy bueno. No todos los católicos están perdidos y como dice Adalí, no todos los cristianos, los evangélicos,
son salvos. Y sabemos eso. ¿Verdad? ¿Alguien más? Están bien callados hoy. Es que en unos meses que yo he puesto como una regla en mi mente, un Ujú. versículo. Ujú. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ujú. Y yo sé que muchos cristianos no estamos preparados. Sí, Y yo sé que hay muchos cristianos insensatos. sí. Sí, es cierto. Y hay demasiados. Siempre los va a haber. Mira, yo no estoy tratando de juzgar las iglesias del Bajío por 1 o 2 o 3 que andan desordenados. Yo creo que fui justo en mis observaciones y que representa la mayoría, no la minoría, y la gran mayoría. Ahora, si estoy equivocado, les pido a todos perdón, pero sí te voy a decir esto, yo era uno de ellos. Yo no sabía tampoco, yo no me ocupaba en como debería. Pues yo no estoy nada más tirando piedras a otros, yo sé lo que es. Cuando yo les digo que lean estos libros, yo sé que no va a ser fácil, a mí no me es fácil. Es disciplina. Y yo no siempre cumplo como debo. Pero yo siempre regreso a esto mismo. ¿Cómo puedo yo atreverme a ser pastor en la iglesia en Freeborn y no hacer todo en mi poder para poder de veras ayudar a la gente? Es mi trabajo ayudar. No tener autoridad, no tener renombre, no que me alaben. Ese no es mi vocación. Mi vocación es ayudar. Pero ellos tienen problemas reales. La gente de la iglesia donde soy pastor tienen problemas reales. Necesitan respuestas verdaderas. No respuestas tontas. ¿No irías a un psicólogo así de impreparado? ¿No irías a un mecánico con esa poca preparación? ¿No traerías a un plomero así? Le tenemos más amor a nuestra taza de baño que a los hermanos. Queremos mayor experto limpiando la coladera de la taza que ayudando a los hermanos en sus vidas reales. ¿Qué nos pasa? Yo estoy seguro que hay quienes en estas iglesias que invierten más tiempo en estudiar la plomería en YouTube que en prepararse para hablar con gente que está yendo al infierno. Algo está de veras chueco en eso. Corrupto. Perverso. Y unos dirán, pues aquí no hay nadie que nos enseñe, nadie va a venir. La información está por todos lados. Está por todos lados. Y ni es caro ya. Ok, es suficiente el regaño. Dios los bendiga.